Dragonlance, la forja de un túnica negra 3. Raistlin, mago guerrero. Margaret Weiss y Don Perry, 1999. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. (13) Esperando en la fila con los otros reclutas nuevos bajo el calor del sol, Caramon vio partir a su hermano con gran ansiedad. En una situación así, nueva y desconocida, al guerrero lo asaltó una opresiva inquietud al verse separado de su gemelo. Se había acostumbrado a que él lo guiara, y se sentía inseguro cuando Raistlin no estaba con él. También le preocupaba la salud de su gemelo, de modo que incluso se aventuró a preguntar a uno de los oficiales si podía ir a ver si su hermano estaba bien, ya que lo único que estamos haciendo es esperar en la fila, añadió el guerrero. Pensé que podría ver si Raistlin. ¿Quieres ver también a tu mamá?, replicó el soldado. No, señor. Caramon enrojeció. Solo que como Raistlin no es muy fuerte, que el mago no es muy fuerte, repitió el oficial, sorprendido. ¿Y a qué pensaba que se estaba uniendo? ¿A la Asociación de Bordados y Molletes de las Damiselas de Palantas? No quise decir que no es fuerte, intentó corregir su error Caramon, que esperaba fervientemente que su gemelo nunca se enterara de lo que había dicho. Es muy fuerte en la magia. La expresión del oficial se tornó sombría. Creo que deberías callarte, susurró Cambalache. Caramon tomó en cuenta el excelente consejo y guardó silencio. El oficial sacudió la cabeza, masculló algo y se alejó. Luego que todos los nuevos reclutas hubieron puesto su marca o estampado su rúbrica en la hoja de alistamiento, el sargento les ordenó que marcharan al patio interior del castillo. Arrastrando los pies y tropezando unos con otros, entraron y formaron en irregulares filas. Un oficial los puso en lo que podía pasar por posición de firmes y les enumeró una larga lista de normas del reglamento, informándolos de que la infracción de cualquiera de ellas acarrearía todo tipo de terribles consecuencias. Dicen que los dioses arrojaron una montaña de fuego sobre Krynn, concluyó el oficial. Bien, pues eso no es nada comparado con lo que os caerá encima a vosotros si la cagáis. Y ahora, el barón Arbolongar os dirigirá unas palabras. 3 hurras por el varón. Los reclutas vitorearon con entusiasmo. El varón loco tomó posición frente a ellos. Su postura era airosa, engallada, y las altas botas, que le llegaban a los muslos, se lo habrían tragado de no ser por el enorme sombrero adornado con plumas. A despecho del calor, vestía un grueso jubón acolchado. La barba y el bigote negros acentuaban la amplia sonrisa. El largo cabello, negro y rizado, le caía sobre los hombros. Portaba una espada enorme que siempre parecía estar a punto de hacerlo tropezar o enredársele en las piernas, pero que, milagrosamente, nunca lo hacía. Con la mano posada en la desmesurada empuñadura del arma, el varón loco pronunció su habitual discurso de bienvenida, que tenía la ventaja de ser corto y directo al grano. Estáis aquí para uniros a una fuerza de élite de hombres y mujeres guerreros. Los mejores de Krynn. Me parecéis un patético grupo de ineptos, pero el instructor Kesnelle, aquí presente, hará cuanto esté en su mano para convertiros en soldados. Cumplid con vuestro deber, obedeced las órdenes y luchad con arrojo. Buena suerte a todos. Y hacedme saber dónde he de enviar vuestra paga en caso de que no sobreviváis para cobrarla. Ja, ja, ja. El varón loco estalló en carcajadas y, sin parar de reír, se encaminó hacia el castillo. Después de eso, a los nuevos reclutas se les dio un trozo de pan que, aunque amasacotado y duro de masticar, era sorprendentemente bueno, y un pedazo de queso. Mientras devoraba su ración, Caramon consideró que era un buen comienzo y se preguntó cuándo se serviría el resto de la comida. Su estómago y él estaban abocados a sufrir una desilusión. A los reclutas se les permitió beber toda el agua que quisieron y después el sargento los condujo a los barracones, unos edificios de piedra con amplios cuartos, los mismos por los que Raistlin había pasado.
Les entregaron petates y el resto de equipamiento, incluidas botas. Todo lo que recibieron quedó anotado junto al nombre de cada uno. El importe del equipamiento sería descontado de su paga. Este es vuestro nuevo hogar, anunció el sargento. Lo será durante el próximo mes, así que lo mantendréis limpio y ordenado en todo momento. El oficial dirigió una ojeada desdeñosa al suelo bien barrido y a la paja fresca que lo cubría. Ahora mismo, está peor que una cochiquera, manifestó. Pasaréis el resto de la tarde adecentándolo. Disculpad, señor, dijo Caramon, que alzó la mano. Creía sinceramente que el sargento había cometido un error. A lo mejor era corto de vista. Pero la habitación está limpia, señor. ¿A ti te parece que ese suelo está limpio, Majere? Inquirió el oficial con engañosa seriedad. Sí, señor, contestó Caramon. El sargento alargó la mano, cogió un balde que hacía las veces de bacín, y vació el repugnante contenido en el suelo de piedra, empapando la paja que cubría el suelo. ¿Sigues pensando que el suelo está limpio, Majere? Preguntó el sargento. No, pero, no, ¿qué, Majere? Bramó el sargento. No, señor, se corrigió Caramon. Límpialo, Majere. Sí, señor, repuso Caramon, chafado. Para entonces, los otros reclutas ya estaban fregando y restregando diligentemente. Si me decís dónde puedo coger un palo con una bayeta, ¿un palo con bayeta? El sargento sacudió la cabeza. No ensuciaría una buena bayeta con esa porquería. Conseguir una buena bayeta no resulta fácil, pero contigo es diferente, Majere. Tú eres prescindible. Ahí tienes un trapo. Ponte a cuatro patas, pero, señor, Caramon hizo un gesto de asco. La peste era nauseabunda. Hazlo, Majere, gritó el sargento, tratando de contener la respiración para evitar el hedor. Caramon cogió el trapo y se puso de rodillas. Siguió aguantando la respiración hasta que empezó a ver puntitos luminosos, y entonces inhaló lo más deprisa posible. Un instante después, echaba mano del balde para vomitar en él todo lo que tenía en el estómago. De repente el suelo se inundó con un montón de agua que atenuó eficazmente la horrible peste, arrastró gran parte de la porquería y salpicó las botas del sargento. Lo siento, señor, se disculpó Cambalache con aire contrito. Dejad que os seque las botas, señor, dijo solícitamente Caramon, que se apresuró a pasar el trapo por las punteras húmedas. El sargento les asestó una mirada iracunda, pero en sus ojos se advertía un atisbo de risa y también de aprobación. Giró sobre sus talones y se encaró con los demás reclutas, que se habían quedado parados, observando la escena. ¿Qué demonios miráis?, gritó. A trabajar, lamentable puñado de escoria. Quiero que se puedan comer sopas en este suelo, y lo quiero limpio antes de que el sol se ponga. Los reclutas reanudaron sus tareas a todo correr. El sargento salió de los barracones, con el rostro tenso por el esfuerzo de reprimir la sonrisa. Había que mantener la disciplina. Los reclutas retiraron la paja limpia, barrieron el suelo con escobas hechas con tallos de espadaña, echaron baldes de agua y lo fregaron hasta que la piedra estuvo tan limpia que, como Caramon afirmó orgullosamente al regresar el sargento, podéis veros la cara en él, señor. El oficial no tuvo más remedio que dar su visto bueno, aunque a regañadientes. Al menos hasta que aprendáis a hacerlo un poco mejor, añadió. Caramon esperaba que el sargento anunciara que era la hora de cenar, aunque fuera en el suelo, le daba lo mismo con tal de que le dieran comida y en grandes cantidades. El oficial dirigió la vista al sol poniente y después volvió los ojos, pensativo, hacia los hombres. Bien, puesto que habéis acabado temprano, voy a daros una pequeña recompensa. Caramon sonrió alegremente, esperando recibir ración extra. Coged los petates y sujetadlos a la espalda con correas. Coged las espadas y los escudos, poneos los petos y los yelmos y, señaló una colina en la distancia, corred hasta la cumbre. ¿Por qué, señor?, preguntó Cambalache, interesado. ¿Qué hay ahí arriba? Yo, con un látigo, repuso el sargento.
Giró sobre sus talones, asió a Cambalache por la pechera de la camisa y lo zarandeó. Escúchame, Vasca. Y esto va también para todos vosotros. Pasó la furibunda mirada sobre los reclutas sin el menor atisbo de risa en sus ojos. Será lo primero que aprendáis, y lo aprenderéis bien. Cuando dé una orden, la obedeceréis inmediatamente, sin cuestionarla. No discutimos las órdenes. No las sometemos a votación. Las órdenes se cumplen. ¿Y por qué? Yo os lo diré. Y esta será la única vez que os explique por qué hacéis algo, porque llegará el día que estéis en plena batalla, y las flechas os pasarán silbando, y el enemigo se lanzará sobre vosotros aullando y gritando como demonios del abismo liberados. Los trompetas tocarán, el acero ensangrentado y caliente henderá el aire, y yo os daré una orden. Y si perdéis aunque solo sea un segundo en pensar esa orden o en cuestionarla, o en decidir si vais a obedecerla o no, estaréis muertos. Y no solo lo estaréis vosotros, sino vuestros compañeros. Y no solo eso, sino que la batalla se habrá perdido. Y ahora, el sargento soltó a Cambalache y lo lanzó al suelo. Empezaremos de nuevo. Recoged los petates y atároslos a la espalda. Coged las espadas y los escudos, poneos los petos y los yelmos y corred hasta la cima de esa colina. Os habréis fijado, añadió con una mueca, que yo llevo puestos mi yelmo y mi peto, y que llevo la espada y el escudo. Vamos, moved el maldito culo. La orden se obedeció, aunque en medio de una considerable confusión. Ninguno de los reclutas tenía idea de cómo ajustar los petates al cuerpo. Ataron las correas torpemente y, en varios casos, contemplaron con desmayo cómo los petates se soltaban a su espalda. El sargento pasó de un hombre a otro, amenazando y gritando, pero, al mismo tiempo, dando instrucciones de cómo hacerlo. Finalmente, todos estuvieron más o menos listos, con los yelmos torcidos, las espadas traqueteando contra las piernas, y de vez en cuando haciendo tropezar a aquellos que no estaban acostumbrados a llevar un arma, y sudando bajo los pesados petos. Cambalache no veía con el yelmo, que era demasiado grande para él y le caía sobre los ojos, y, al moverse, su cuerpo repiqueteaba dentro del holgado peto como un palo en una jarra de cerveza vacía, y, además arrastraba el escudo por el suelo. Vestido con su armadura y con la espada al costado, Caramón lanzó una ojeada pesarosa en dirección al comedor de la tropa, de donde llegaba el ruido de platos y el delicioso aroma a cerdo asado. El sargento gritó una orden y puso en marcha a todos los reclutas. La noche ya había caído cuando regresaron, corriendo, de la colina. 6 reclutas habían decidido durante el regreso que la carrera militar no era para ellos, por muy bien pagada que estuviese. Entregaron sus equipos, que no habían tirado en el camino, y regresaron cojeando, con los pies destrozados, a la ciudad. El resto de los reclutas entró en el patio tambaleándose, y allí varios se desplomaron y otros cuantos descubrieron por qué se aplicaba el término «vasca» a los novatos. El sargento hizo un rápido recuento y comprobó que faltaban 2 hombres. Sacudió la cabeza y se dispuso a regresar sobre sus pasos para ver si podía encontrar los cuerpos. ¿Qué es esto? El barón Noco hizo una pausa en su recorrido al campamento para mirar una escena de lo más peculiar. Las titilantes antorchas y una enorme hoguera iluminaban el recinto. En el círculo de luz entró un joven muy grande y musculoso, con rizoso cabello castaño rojizo y un rostro franco y apuesto. El joven cargaba encima del hombro a otro, bajo y escuálido, que todavía aferraba animosamente una espada en una mano y en la otra, un escudo, el cual golpeaba en las pantorrillas del grandullón cada vez que éste daba un paso. Los 2 eran los últimos en bajar de la colina. Tras llegar junto a los demás reclutas, que estaban en una inestable postura de firmes, el hombretón depositó suavemente su carga en el suelo. El hombre pequeño se tambaleó, a punto de caer, pero, clavando la punta del escudo en la tierra, lo utilizó para sostenerse y se las ingenió para esbozar una sonrisa triunfal, exhausta.
El tipo grande, que había cargado con su propio escudo y su espada además de con su compañero, ocupó su sitio en la fila. No parecía estar agotado o falto de resuello, solo hambriento. ¿Quiénes son esos dos tipos?, preguntó el varón al sargento. Dos de los nuevos reclutas, señor, contestó el oficial. Acaban de subir y bajar corriendo el echar las tripas. Vi todo lo que pasó. El chico se desplomó más o menos a mitad de camino cerro arriba, pero no se dio por vencido. Se puso de pie y volvió a intentarlo. Dio unos cuantos pasos y cayó otra vez, pero maldita sea mi alma si no se incorporó e hizo un nuevo intento. Fue entonces cuando el grandullón lo cogió y se lo echó al hombro y lo cargó hasta la cumbre. Y también lo trajo cargado todo el camino de vuelta. El varón observó atentamente a la pareja. Hay algo extraño en ese chico. ¿No te parece que tiene aspecto de Kender? Que el buen Kiri-Jolib nos proteja. Espero que no, señor, deseó fervientemente el oficial. No, su apariencia es más de humano, fue la conclusión a la que llegó el varón. Nunca se convertirá en soldado. Es demasiado pequeño. Sí, señor. Le doy de baja, señor, supongo que será lo mejor. Sin embargo, añadió el noble, me gusta su coraje. Y también la lealtad del mocetón. Deja que el delgaducho se quede. Veremos cómo aguanta el entrenamiento. A lo mejor nos sorprende a todos. Es posible, señor, dijo el sargento, pero no parecía convencido. El comentario del varón sobre la apariencia Kender del muchacho había inquietado profundamente al oficial, que tomó nota mental de contar los platos de metal y las cucharas de madera, y si faltaba una sola pieza, por los dioses que el delgaducho se iría, tuviera coraje o no lo tuviera. Los reclutas recibieron la orden de ir a cenar. Entraron en el comedor tambaleándose, y allí varios se quedaron dormidos sobre sus platos, demasiado agotados para comer. Caramón, a quien no le gustaba que se desperdiciara comida, la emprendió con la cena de los dormidos. Pero hasta él tuvo que admitir que el suelo de piedra le parecía tan cómodo como el más blando colchón de plumas cuando finalmente se les permitió acostarse. Caramón solo había cerrado los ojos hacía un momento, o eso le pareció a él, cuando un toque de trompeta, que resonaba dentro de su cabeza, lo despertó y lo hizo sentarse de un brinco en el suelo cubierto de paja. Su embotado cerebro no alcanzaba a discernir dónde estaba, qué estaba pasando ni por qué tenía que pasarle a él a esta hora infame. Los barracones estaban oscuros como un pozo, al otro lado de las ventanas, troneras cortadas en los muros de piedra, aún se veían las estrellas, aunque en el cielo nocturno parecía insinuarse el alba. ¿Eh? ¿Qué? Farfulló Caramón, que volvió a tumbarse. De pronto una luz alumbró el cuarto de los barracones, eran antorchas encendidas, que arrojaban un fulgor rojizo en los rostros de quienes las portaban, unos rostros sonrientes y joviales. ¡Toque de Diana! ¡Arriba, puercos gandules! ¡No! Todavía es de noche. Gimió Caramón, que se cubrió la cabeza con paja. La puntera de una bota se estrelló contra su estómago, y esta vez sí que se despertó completamente a la vez que el golpe le hacía soltar un ahogado resoplido. En pie, bastardos de enano Gali, bramó el sargento. Vais a empezar a ganaros esas 5 monedas de acero. Caramón suspiró profundamente. En ese preciso momento había dejado de considerar generosa la suma que le pagaban por alistarse. Las estrellas ya habían desaparecido cuando los reclutas se hubieron vestido con desgastados tabardos azul y gris, se habían tragado a toda prisa un desayuno totalmente insuficiente y se habían marchado en fila al campo de entrenamiento, una extensa área localizada a más de 1 kilómetro del castillo. En apariencia tan adormilado como los hombres, el sol asomó en el horizonte unos minutos y luego, como si el esfuerzo lo hubiese agotado, se metió bajo un manto de densos nubarrones grises y volvió a dormirse. Una llovizna que empapaba empezó a repicar en los yelmos de los 60 hombres, a los que se había hecho formar en 3 filas de 20 alternando amenazas con palabras animosas. El sargento y sus ayudantes repartieron el material de entrenamiento,
escudos de prácticas y espadas de madera. ¿Qué es esto, señor?, inquirió Caramón, que miraba el arma de madera con desdén. Bajó la voz a un tono confidencial para que los otros reclutas no se sintieran rebajados. Sé cómo usar una espada de verdad, señor. ¿Con qué sabes, verdad? El soldado esbozó una sarcástica mueca. Veremos. Silencio en las filas, bramó el sargento. Caramón suspiró. Tomó la espada de madera y se llevó una sorpresa al ver que pesaba el doble que una de buen acero. Del mismo modo, el escudo era extraordinariamente pesado. Cambalache apenas podía levantarlo del suelo. Otro soldado pasó por las filas repartiendo brazales muy usados. El de Caramón no encajaba en su fornido antebrazo, mientras que el de Cambalache se escurrió y cayó al barro. Una vez que todos los hombres estuvieron más o menos equipados, el sargento saludó a un hombre mayor que él, el cual había permanecido apartado a un lado. «Son todo vuestros, instructor Quesnelle, señor», dijo el sargento en el mismo tono adusto y abatido que habría utilizado para anunciar que una plaga de ratas se había colado en el castillo. El instructor Quesnelle gruñó y caminó con parsimonia bajo la lluvia hasta tomar posición frente a las tropas. Tenía 60 años, la barba y el cabello, que asomaba por debajo del yelmo, eran de un color gris acerado. Su cara, surcada de cicatrices, estaba curtida por los años de campaña. También a él le faltaba un ojo, y cubría la cuenca vacía con un parche. El otro ojo, hundido, brillaba más de lo normal, como si se hubiese acumulado en él el centelleo de los dos. Sostenía en las manos el mismo tipo de espada de madera y de escudo que los reclutas. Poseía una voz que se oiría por encima del estruendo de la batalla y que sin duda habría despuntado en una reunión de Kenters. El instructor Quesnelle estudió a los reclutas y su gesto se tornó adusto. Se me ha informado que algunos de vosotros creéis que sabéis cómo utilizar una espada. Su único ojo pasó por las filas y aquellos a los que tocó su mirada les pareció aconsejable bajar la vista a sus botas. El instructor Quesnelle continuó con un tono de sorna. Sí, sois todos unos verdaderos bastardos duros, del primero al último. Recordad una cosa, y solo una cosa, no sabéis nada. No sabéis nada y seguiréis sin saber nada hasta que yo diga que sabéis algo. Nadie se movió, nadie habló. Las filas, que al principio estaban relativamente rectas, ahora se extendían desordenadamente por todo el campo de entrenamiento. Los hombres se mantenían firmes, con gesto desanimado, la espada asida con una mano y el escudo con la otra, mientras la lluvia goteaba por la pieza del casco que sirve para proteger la nariz. He sido presentado como el instructor Quesnelle. Solo soy el instructor Quesnelle para mis amigos y mis camaradas. Vosotros, gusanos, os dirigiréis a mí por mi nombre de pila, que es Señor. ¿Entendido? Sí, Señor, respondieron en tono abatido la mitad de los hombres de la formación al sentir la punzante mirada sobre ellos. Los demás, ignorando qué respuesta se esperaba de ellos, se apresuraron a corear en el último momento: sí, señor. Sí, instructor Quesnelle, metió la pata un infeliz. El instructor Quesnelle se le echó encima como un gato sobre un ratón. ¿Tú? ¿Qué has dicho? Sí, ese, señor, tartamudeó el pobre tipo, al darse cuenta de su error. Eso está mejor, asintió el instructor Quesnelle. Y para que se quede bien grabado en tu cerebro de mosquito, quiero que corras el perímetro del campo 10 veces mientras repites una y otra vez: señor, señor, señor. Muévete. El recluta permaneció inmóvil mirándolo fijamente, boquiabierto. El sargento se plantó, imponente, ante él y le clavó una mirada funesta. El infeliz soltó la espada y el escudo y se dispuso a correr, pero el sargento lo paró para entregarle de nuevo su pesada espada y su aún más pesado escudo. El recluta, tambaleándose, empezó a correr alrededor del perímetro del campo de entrenamiento, gritando: señor, a intervalos. El instructor bajó con fuerza su espada y la hoja de madera se hundió en el suelo. ¿Acaso me he equivocado?
inquirió en un tono que sonaba casi quejumbroso. Tenía la impresión de que estabais aquí porque queríais ser soldados, pero quizá lo entendí mal. ¿Es eso? El instructor Kesneye paseó la mirada sobre los reclutas que se encogieron tras los escudos o intentaron esconderse detrás de los hombres que tenían delante. El instructor frunció el ceño. Cuando hago una pregunta, quiero oíros contestar con un clamor tan fuerte como un grito de guerra. ¿Queda claro? La mitad de los hombres pillaron la idea y respondieron a voz en cuello. Sí, señor, queda claro, bramó el instructor. Esta vez, la respuesta fue general, unificada y fuerte, un gran grito que salió del grupo. Sí, señor, bien. El instructor Kesneye asintió con un breve cabeceo. Parece que tenéis un poco de espíritu, después de todo. Alzó la espada de madera. ¿Sabéis qué hacer con esto?, preguntó. Algunos de los reclutas se quedaron en blanco. Unos pocos, Caramon entre ellos, recordaron el procedimiento y gritaron. Sí, señor. El instructor Kesneye parecía exasperado. ¿Sabéis qué hacer con esto?, bramó al tiempo que sacudía la espada en el aire. Sí, señor. El clamor fue casi ensordecedor. No, no lo sabéis, dijo el instructor sosegadamente. Pero lo sabréis para cuando hayamos terminado. Antes de que aprendáis a usar el arma, necesitáis aprender a usar vuestro cuerpo. Coged la espada con la mano derecha, poned el pie izquierdo más adelantado que el derecho y cargad el peso en él. Alzad el escudo así. Situó el escudo en posición defensiva, levantado y de manera que protegiese el costado vulnerable del cuerpo. Cuando grite, embestida, repetís el grito, adelantáis un paso y asestáis al enemigo que tenéis delante una buena estocada que lo atraviese de parte a parte. Os quedáis inmóviles en esa postura. Cuando grite, retroceso, volvéis a la posición inicial en las filas. Embestida. El instructor bramó la orden a renglón seguido de la explicación, y pilló desprevenidos a todos excepto a los más espabilados. La mitad de los reclutas se embistió y los demás vacilaron, sin saber muy bien qué hacer. Cambalache fue rápido, así como Caramon, que sentía bullirle la sangre y que empezaba a divertirse. Estaba en un extremo de la segunda fila, el tabardo le colgaba como una bayeta sucia, empapado y rozándole los brazos. Embistió con entusiasmo y gritó, y, un instante después, el resto de los reclutas hizo lo propio. ¡Quietos!, chilló el instructor Kesneye. Que nadie se mueva. Los reclutas tenían una postura forzada, sosteniendo las espadas en horizontal al suelo, como si acabaran de realizar la carga. El instructor esperó, observándolos con aire de suficiencia. A no tardar, los músculos empezaron a arder y después a temblar por el intento de sostener en vilo la pesada espada. Aún así, nadie se movió. Caramon estaba empezando a sentir cierta incomodidad, miró de reojo a Cambalache y vio que el brazo de su amigo temblaba y la espada se mecía. El sudor se mezclaba con la lluvia. Cambalache apretó los dientes, mordiéndose el labio inferior, en un denodado esfuerzo de sostener la espada, cuya punta oscilaba arriba y abajo. Lentamente, la hoja comenzó a caer hacia el suelo. Cambalache contempló con impotencia, desesperado de dolor, cómo se le agotaba la fuerza. «Retroceso», gritó el instructor Kesneye. Todos los hombres repitieron la orden con alivio, y fue el mejor grito de guerra que cualquiera de ellos había lanzado hasta ese momento. Embestida. Gracias a los dioses, el tiempo de espera antes de volver a la posición inicial fue más corto. Retroceso. Embestida. Retroceso. Cambalache jadeaba, pero continuó el ejercicio con denuedo. Caramon empezaba a sentirse un poco cansado. El hombre que había estado corriendo alrededor del campo y gritando, «Señor», regresó a su puesto y se sumó al ejercicio. Al cabo de una hora, Kesneye les concedió un breve respiro para darles tiempo a recuperar el aliento y relajar los doloridos músculos. «Veamos, ¿alguno de vosotros, gusanos, sabe por qué luchamos en formación?»,
Convencido de que esta era su oportunidad de ofrecer ayuda al maestro de armas, Caramon fue el primero en alzar la espada, para que el enemigo no pueda abrir brecha y nos ataque por los flancos y la retaguardia. Señor, contestó, orgulloso de sus conocimientos. El instructor Quesnella sintió con aire sorprendido. Muy bien. Mahere, ¿verdad? Sí, señor. Caramon sacó pecho. Quesnella extendió hacia un lado el brazo que sostenía el escudo, e hizo otro tanto con el que empuñaba la espada. Manteniendo los brazos en cruz, escudo en una mano, espada en la otra, cargó contra la primera fila. Los reclutas que estaban al frente lo observaron atemorizados, sin saber qué hacer, esperando que el oficial se detuviera cuando llegara a ellos. El instructor continuó con la carga, directamente contra los hombres. Su escudo tiró patas arriba a un recluta que no se había apartado con la suficiente rapidez, y su espada golpeó a otro, dándole de lleno en la cara. El instructor pasó a través de la primera línea y se lanzó contra la segunda, en la que los reclutas empezaron a agacharse y a esquivarlo en un intento de no recibir golpes. El instructor Quesnella se abrió paso de esa guisa en dirección a Caramon. «Creo que te la has ganado», gritó Cambalache mientras se metía detrás del enorme escudo. «¿Qué hago?», demandó desesperado Caramon. El instructor se plantó delante de él, cara a cara o, más bien cara a esternón. Luego bajó los brazos y dirigió una mirada funesta al joven, que en toda su vida había sentido tanto miedo, ni siquiera cuando se topó con una mano incorpórea en la torre de la alta hechicería de Waidet. «Dime, Mahere», bramó el instructor, «si estos hombres están en formación cerrada, ¿cómo, en nombre de Kiri Holit, he cargado a través de ellos y he llegado sin ninguna dificultad hasta ti, porque sois muy buen guerrero, señor?» Fue la débil respuesta de Caramon. El instructor Quesnella alzó los brazos y se giró. Su escudo golpeó fuertemente a Caramon en el pecho y lo hizo caer de espaldas. Quesnella resopló con desdén y volvió a cargar al frente, golpeando, derribando y dispersando reclutas a su paso. Luego se volvió para contemplar a la ahora desorganizada compañía. «Acabo de demostraros por qué los soldados profesionales mantienen las filas en formación cerrada. A formar. Moveos, moveos, moveos». Los hombres se colocaron en filas muy juntas, hasta estar hombro con hombro, de manera que la distancia entre los escudos eran de 15 centímetros como máximo. El instructor inspeccionó la formación y gruñó con satisfacción. «Embestida», gritó el instructor, y el ejercicio comenzó de nuevo. «Retroceso. Embestida. Retroceso». Los reclutas siguieron practicando de esa guisa durante media hora larga, y entonces el instructor ordenó hacer un alto. Los hombres estaban en la posición inicial de atención, firmes. La lluvia había cesado, pero no había rastro del sol que, al parecer, no estaba de humor para dejarse ver en las próximas horas. Quesnella extendió los brazos, haciendo espada y escudo de nuevo, y cargó contra la primera línea. En esta ocasión, los reclutas lo estaban esperando. El instructor embistió con el pecho contra el escudo del hombre del centro, intentó abrir brecha, pero el recluta, empleando todas sus fuerzas, lo mantuvo a raya. Quesnella retrocedió un paso y trató de abrirse paso entre dos escudos, mas los hombres los mantuvieron en posición con firmeza. El instructor se retiró y, aparentemente satisfecho, arrojó la espada y el escudo al suelo. Los reclutas se relajaron, creyendo que las prácticas habían acabado. De repente, sin previo aviso, el instructor giró sobre sus talones y embistió con el cuerpo contra la primera línea. Los hombres se sobresaltaron, pero sabían lo que tenían que hacer. Alzaron los escudos para frenar la arremetida de Quesnella, que chocó contra ellos y salió rebotado. Se quedó plantado ante la formación y su único ojo centelleó. «Creo que tenemos aquí unos soldados, después de todo». Recogió sus armas y ocupó su posición frente de la compañía. Embestida, los hombres arremetieron al unísono. Retroceso, los hombres volvieron a la posición inicial. Aunque cansados, se sentían satisfechos de sí mismos, orgullosos del elogio de su instructor. En ese momento,
y no antes, a Caramon le vino a la cabeza su hermano y se preguntó qué habría sido de él. 14. A Raistlin le faltó el canto de un céntimo para marcharse, para dejar ese ejército, esa ciudad. Se pasó la primera noche en blanco, acariciando la tentación de hacerlo. La situación era intolerable. Había ido allí con la esperanza de aprender magia de combate y con que se había encontrado con un hombre tosco y déspota que sabía menos de magia que él, pero al que, sin embargo, no le impresionaban en absoluto sus referencias. El joven mago había limpiado la redoma rota y su pegajoso contenido. Este tenía un intenso olor a arrope de manzana y Raistlin sospechaba que estaba destinado a la cena de Orkin. Después de eso, Orkin lo había llevado a ver su alojamiento. Raistlin había sido más afortunado que su gemelo, en el sentido de que Orkin y él dormían dentro del castillo, no en los barracones. Se alojaban en un cuarto del sótano que más parecía una celda, cierto, pero disponían de catres y no tenían que acostarse en el suelo de piedra. El catre no era cómodo ni con mucho, pero Raistlin lo apreció en lo que valía cuando oyó a las ratas escabulléndose y arañando en mitad de la noche. Al varón loco le gustan los magos, le había dicho Orkin a su nuevo subordinado. Nos dan mejor comida que a los soldados, y también se nos trata mejor. Nos lo merecemos, naturalmente. Nuestro trabajo es más duro y más peligroso. Soy el único mago que queda en el ejército del varón. Al principio éramos 6, algunos de ellos verdaderamente pistonudos. Hechiceros de la torre, como tú, túnica roja. ¡Qué ironía!, ¿no te parece? El viejo Orkin, el más necio de todos ellos, y el único que ha sobrevivido. Aunque exhausto, Raistlin fue incapaz de conciliar el sueño. Orkin roncaba tan fuerte que el joven casi esperaba que los otros residentes del castillo acudieran corriendo para ver si un terremoto estaba sacudiendo los muros del edificio. A medianoche había decidido marcharse a la mañana siguiente. Buscaría a Caramon y partirían los dos de regreso a... ¿dónde? ¿A Solace? No, eso ni pensarlo. Volver a Solace sería regresar admitiendo la derrota. Pero había otras ciudades, otros castillos, otros ejércitos. Su hermana había hablado a menudo de un gran ejército que se estaba reuniendo en el norte. Raistlin le estuvo dando vueltas a la idea un rato, pero al final la desechó. Viajar al norte significaba toparse con Kitiara, y no le apetecía verla. Podrían intentarlo en Solamnia. Se decía que los caballeros buscaban guerreros, y probablemente admitirían de buena gana a Caramon, pero a los solámnicos no les gustaban los magos de ninguna clase. Raistlin dio vueltas y vueltas en el catre, que apenas era suficientemente ancho para que cupiera su delgado cuerpo. De hecho, Orkin rebosaba al menos 15 centímetros por los bordes del suyo. Allí tendido, escuchando lo que parecían ratas royendo las patas del camastro, de pronto el joven cayó en la cuenta de que solo había sufrido un ataque de tos fuerte en todo el día. Por lo general, eran 5 o más los espasmos diarios. ¿Acaso esta vida dura va a resultar ser beneficiosa para mí?, se preguntó al meditar sobre ello. La humedad, el frío, el agua asquerosa, la basofia repugnante que llaman comida. Tendría que estar medio muerto a estas alturas y, sin embargo, pocas veces me he sentido mejor que ahora. Respiro con más facilidad, el dolor en los pulmones ha disminuido. De hecho, no me he tomado la infusión en todo el día. Alargó la mano para tocar el bastón de mago, que había dejado junto al catre, a su alcance como siempre. Percibió el suave cosquilleo de la madera, la calidez de la magia al penetrar en su cuerpo. Tal vez se deba a que por primera vez en muchos meses no he estado tan pendiente de mis síntomas, tan encerrado en mí mismo, admitió. Tengo otras cosas en que pensar aparte de si voy a ser capaz de hacer la próxima inhalación. Con la llegada del alba Raistlin había decidido quedarse. En el peor de los casos podría aprender nuevos conjuros de los libros de hechizos, apenas usados, que había visto en los estantes.
Se quedó dormido con la música de fondo que eran los sonoros ronquidos de Orkin. Esa mañana Raistlin recibió órdenes de realizar tareas serviles, como barrer el laboratorio, lavar redomas vacías en una tina llena de agua jabonosa o limpiar el polvo de los libros en las estanterías. Disfrutó con esto último porque tuvo la oportunidad de examinar los volúmenes de conjuros y se quedó impresionado por algunos de los que encontró. Sus esperanzas renacían. Si Orkin era capaz de utilizar esos libros, entonces no era el aficionado que parecía. Empero, las expectativas del joven se hicieron añicos casi al momento, cuando Orkin apareció junto a él. «Hay bastantes libros de hechizos aquí», comentó el hombre con indiferencia. «He leído solo uno, y no le encontré mucho sentido». «Entonces, ¿por qué los conserváis, señor?», inquirió Raistlin en un tono gélido. «Serán unas armas estupendas si alguna vez nos ponen cerco», repuso Orkin al tiempo que guiñaba un ojo. Levantó uno de los volúmenes más grandes y gruesos, y lo aporreó sin el menor respeto. «Pon uno de estos en una catapulta y lánzalo. Por Luni que a buen seguro causa algún daño». Raistlin lo miró de hito en hito, estupefacto. Orkin soltó una risita y le atizó un doloroso codazo en las costillas. «Estoy bromeando, túnica roja. Jamás haría algo así. Estos libros son demasiado valiosos. Seguramente conseguiría 6 o 7 monedas de acero por el lote. No me pertenecen, ¿sabes? La mayoría se tomó como botín durante la expedición de Alubrey, hace 6 años. Este otro tan lujoso, por ejemplo», continuó, sacando un ejemplar negro de la estantería y mirándolo con afecto. «Se lo cogía un túnica negra en la pasada campaña. El tipo corría deprisa, hacia la retaguardia, no te equivoques, pero supongo que pensó que le convenía apretar más el paso porque tiró el libro, que debía estorbarle por el peso. Lo recogí y me lo traje». «¿Qué conjuros tiene?», se interesó Raistlin, que contenía a duras penas los deseos de arrebatárselo de las manos al maestro. «Que me aspen si lo sé», dijo alegremente Orkin. «Ni siquiera sé leer las runas de la cubierta. Jamás lo he abierto. ¿Para qué iba a perder el tiempo con jerigonzas? Sin embargo, debe de haber algunos buenos hechizos, así que quizás algún día puedas echarle un vistazo». Raistlin habría dado a cambio media vida con tal de leer ese libro. Tampoco entendía las runas, pero con dedicación estaba seguro de que acabaría comprendiendo su significado. Igual que también acabaría entendiendo los hechizos que había en sus páginas, unas páginas que Orkin jamás leería, porque para él aquel libro no tenía más importancia que el precio de una jarra de cerveza. «Quizás si me dejáis que lo lleve a mi cuarto». «Ahora no, túnica roja». Orkin soltó descuidadamente el ejemplar en el estante. «No puedes perder el tiempo tratando de desentrañar los hechizos de un túnica negra que tú, al ser un túnica roja, probablemente no podrías utilizar de todos modos. Nos estamos quedando sin guano, así que date un paseo alrededor de la muralla del castillo y recoge todo lo que encuentres». La noche anterior Raistlin había visto a los murciélagos abandonar las torres del castillo a la caza de insectos. Se marchó a recoger excrementos de murciélago, pero las runas de la cubierta del libro no se le iban de la cabeza, como si las tuviera grabadas a fuego en su mente. «Nunca hay guano de murciélago de sobra», comentó Orkin con un guiño cuando Raistlin salía. El joven mago pasó 2 horas recogiendo el venenoso excremento de murciélago y guardándolo en una bolsa. Tuvo buen cuidado de lavarse las manos a conciencia y luego se presentó en el laboratorio, donde Orkin estaba dando buena cuenta del almuerzo. «Llegas justo a tiempo, túnica roja», farfulló con la boca llena, de manera que le cayeron migas del pan de maíz que estaba masticando. Lamentaba la pérdida de la rope de manzana que generalmente untaba en la dura y seca masa amarillenta. «Come, come», señaló otro plato. «Vas a necesitar de tus fuerzas». «No tengo hambre, señor», contestó Raistlin, titubeante. «Es una orden, túnica roja», insistió Orkin sin dejar de masticar.
No puedo correr el riesgo de que te desmayes en medio de la batalla porque tienes vacío el estómago. El joven picoteó con desgana el pan de maíz y se sorprendió al descubrir que le sabía bien. Debía de tener más hambre de lo que había imaginado, porque se comió 2 grandes rebanadas y acabó por admitir que untado con el arrope de manzana habría sido un manjar. Acabado el almuerzo, limpió los platos mientras Orkin trajinaba en un rincón del laboratorio. Bien, dijo Orkin cuando Raistlin hubo acabado su tarea, ¿estás listo para empezar tu aprendizaje? Raistlin sonrió con sorna. Estaba convencido de que ese hombre no podía enseñarle nada e imaginaba que la sesión acabaría con Orkin pidiendo que le enseñara a él. En cuanto a la historia de los 6 magos de la Torre Muertos que lo habían precedido, Raistlin no se creía ni una sola palabra. Simplemente era imposible que un practicante de la magia itinerante, un lego en el arte, hubiese sobrevivido a lo que hechiceros experimentados y entrenados no pudieron. Cogeré mis pertrechos, dijo Orkin. Raistlin esperaba que el hombre se equipara con ingredientes de hechizos y tal vez un pergamino o 2. En cambio, Orkin cogió 2 varas de madera, de 5 centímetros de diámetro y 90 de largo. A continuación echó mano a un envoltorio de trapos que había en la mesa y se lo guardó en el bolsillo de su túnica marrón. Sígueme. Condujo a Raistlin al exterior, bajo la lluvia, que había empezado a caer de nuevo tras una breve interrupción. Ah, y deja ahí tu bastón. Hoy no vas a necesitarlo. No te preocupes, añadió al ver que el joven vacilaba, que no le pasará nada. Raistlin no había perdido de vista el cayado, y apenas lo había dejado fuera de su alcance, desde el día que lo recibió de manos de Par-Salian. Iba a protestar, pero cuando pensó en lo necio que parecería al hacer tantos aspavientos como una madre a quien le piden que deje a su bebé recién nacido al cuidado de otros, apoyó el bastón contra la pared en la que colgaban algunas de las armas, con la idea realmente absurda, enrojeció al pensarlo, de que el cayado de Magius se sentiría como en casa en compañía de objetos tan marciales. El joven se cubrió con la capucha y echó a andar trabajosamente por el barro. Al cabo de caminar 1,5 kilómetros llegaron al campo de entrenamiento, donde una compañía de soldados realizaba prácticas en un extremo del área. Todos los soldados llevaban el mismo tabardo azul y gris, pero Raistlin reconoció a Caramon de inmediato ya que sobresalía del resto por su estatura. Que Raistlin viera, los soldados no estaban haciendo nada útil, solo gritar y arremeter con sus espadas y luego gritar más. La lluvia le empapó la túnica enseguida y, a no tardar, estaba tiritando de frío y empezaba a lamentar su decisión de quedarse. Orkin, por su parte, se sacudió la lluvia como haría un perro. Muy bien, túnica roja, veamos qué te han enseñado en la poderosa torre de Guaire. Empezó a golpear el aire con las 2 varas, sosteniendo una en cada mano. Raistlin no alcanzaba a imaginar qué pretendía hacer con las varas, que no formaban parte de ningún conjuro que él pudiera recordar. Empezaba a pensar que Orkin estaba algo chiflado. El mago guerrero giró y señaló el extremo opuesto del campo, una zona alejada donde estaban los soldados gritando y arremetiendo. Bueno, túnica roja, ¿cuál es tu mejor hechizo, aparte del de sueño? Orkin puso los ojos en blanco al decir eso último. Soy muy competente en el lanzamiento de proyectiles de combustión mágica, señor, respondió Raistlin, haciendo caso omiso del comentario del hombre. ¿Proyectiles de combus, qué? Orkin parecía desconcertado. Dio unas palmaditas a Raistlin en el hombro. Puedes hablar común, túnica roja. Aquí todos somos amigos. El joven soltó un profundo suspiro. Bolas de fuego mágico, señor. Ah, bien. Orkin asintió. Lanza una de tus bolas de fuego a aquel poste de la cerca que hay allí, en el extremo del campo. ¿Lo ves? Raistlin metió la mano izquierda en el saquillo que llevaba colgado del cinturón y sacó un trocito de pelambre, el ingrediente de conjuros que necesitaría para llevar a cabo el hechizo. Localizó el lejano poste de la cerca y se concentró para evocar las palabras que daban forma al encantamiento requerido para crear una ardiente bola de fuego mágico. De pronto, se encontró en el suelo, a gatas,
sin resuello. Orkin estaba de pie a su lado, sosteniendo una de las varas con la que acababa de golpearle en el estómago. Conmocionado por el doloroso e inesperado estacazo, Raistlin lo miró perplejo, boqueando para coger aire y tratando de apaciguar los desaforados latidos de su corazón. Orkin seguía plantado junto a él, esperando, sin ofrecerle ayuda. Finalmente, Raistlin consiguió ponerse de pie. «¿Por qué hicisteis eso?», demandó, temblando de rabia. «¿Por qué me habéis golpeado?». «Querrás decir, ¿por qué me habéis golpeado, señor?», corrigió seriamente Orkin. Raistlin, demasiado furioso para repetir las palabras, asestó a Orkin una mirada fulminante. El mago guerrero alzó la vara, esta vez utilizándola como un puntero para señalarle. «Ahora ves el peligro, túnica roja. ¿Acaso crees que el enemigo se va a quedar ahí quieto, esperando, mientras tú entras en trance y entonas tú, abracadabra, y mueves los dedos en el aire y frotas un poco de pelambre contra tu mejilla? Pues no, demonios. Planeabas lanzar la bola de fuego mágico más poderosa, más perfecta que haya habido jamás, ¿verdad? Ibas a partir en dos ese poste, ¿a que sí, túnica roja? Lo cierto es que no has lanzado nada. Lo cierto es que estarías muerto, porque el enemigo no habría utilizado una simple vara. Ahora estaría sacando de un tirón su espada de tu escuálida tripa. Lección número 2. Túnica roja, no tardes mucho tiempo en lanzar un hechizo. Ser rápido, eso es lo que cuenta. Y lección número 3. No intentes ejecutar un hechizo complicado cuando tienes al enemigo tan pegado a ti que sientes su aliento en el cogote. No sabía que erais un adversario, señor, contestó fríamente Raistlin. Lección número 4. Túnica roja, continuó el mago guerrero con una sonrisa que dejaba a la vista su dentadura mellada. Procura conocer muy bien a tus compañeros antes de confiarles tu vida. Raistlin sentía lacerado el estómago y respirar le resultaba doloroso. Se preguntó si Orkin no le habría roto una costilla, cosa que era muy probable. Vuelve a intentar dar en el poste, túnica roja, ordenó Orkin. O si no puedes en el mismo poste, valdrá en las inmediaciones. Pero no tardes todo el día. Sombrío, Raistlin asió el trozo de pelambre e intentó recordar las palabras lo más deprisa posible. Orkin alzó la otra vara y apoyó la punta en Raistlin. Este continuó con la ejecución del hechizo, pero entonces vio, para su asombro, surgir una llama en la base de la vara. La llama siseó a lo largo del palo hacia el joven, que intentó desesperadamente hacer caso omiso. La llama se aproximó a la punta, el conjuro estaba casi completado, y Raistlin estaba a punto de lanzarlo cuando surgió un cegador destello. Faltó poco para que el sonoro estampido lo dejara sordo. Levantó bruscamente los brazos para protegerse la cara de la explosión, y entonces atisbó por el rabillo del ojo a Orkin, que blandía la segunda vara. El golpe se descargó en su espalda y lo tiró de bruces en el suelo. Lenta, dolorosamente, el joven mago se levantó. Tenía las rodillas magulladas y las manos llenas de arañazos. Se limpió el barro de la cara y miró a Orkin, que se mecía atrás y adelante sobre los talones, obviamente muy satisfecho consigo mismo. Lección número 5. Túnica roja, dijo, nunca des la espalda a tu enemigo. El joven se limpió el barro y la sangre de las manos, examinó los arañazos y extrajo una esquirla que tenía hincada debajo de la piel. Creía que esa era la lección número 1 y que se os había pasado por alto mencionarla, señor, repuso Raistlin, que contenía la ira a duras penas. ¿De veras? Tal vez lo hice adrede. Piénsalo, contestó Orkin. Raistlin no quería pensar, quería escapar de este estúpido loco. Ahora no le cabía duda de que Orkin estaba trastornado. El joven deseaba encontrarse junto a una lumbre y ponerse ropa seca, seguro que pillaría una pulmonía ahí fuera, todo mojado. Iría a buscar a Caramon, le contaría lo que este desalmado le había hecho. No había visto a Orkin lanzar el hechizo que lo había cegado. De repente Raistlin olvidó el dolor, el malestar. El hechizo. ¿Qué conjuro había sido ese?
No lo conocía, no tenía idea de cómo se ejecutaba. No había visto que Orkin cogiera ningún ingrediente mágico, ni le había oído pronunciar palabra alguna, ni recitar encantamientos. ¿Cómo hicisteis ese hechizo, señor?, preguntó. Vaya, vaya. La sonrisa de Orkin se ensanchó. Así que quizás sí que hay algo de magia que puedes aprender del penoso viejo mago que jamás pasó la prueba, ¿eh? Quédate pegado a mí durante esta campaña, túnica roja, y te enseñaré todo tipo de trucos. Si soy el único mago superviviente en este regimiento olvidado de los dioses, no se debe a que fuera el mejor. Guiñó un ojo. Simplemente el más listo. Raistlin no aguantaba más insultos ni malos tratos. Empezó a darse media vuelta, pero entonces la pesada mano de Orkin cayó sobre su hombro. El joven giró velozmente, a punto de estallar de ira. Por los dioses, si volvéis a pegarme, cálmate, túnica roja. Quiero que consideres una cosa. Orkin señaló el campo de entrenamiento, donde los reclutas, que disfrutaban de un descanso, se reunían en torno a un barril de agua. Raistlin no entendía cómo podía apetecerles más agua. La lluvia había arreciado, y su túnica estaba tan empapada que sentía el agua resbalándole por la espalda de manera continua. Sin embargo, los reclutas parecían estar de un humor excelente, riendo y charlando a pesar del aguacero. Caramon demostraba su técnica con la espada, arremetiendo y retrocediendo con tal energía que a poco no ensarta a Cambalache, quien sostenía su escudo encima de la cabeza para protegerse de la lluvia. La expresión de Orkin cambió, así como el tono de su voz. Somos un regimiento de infantería, túnica roja. Luchamos. Morimos. Algún día esos hombres de ahí van a depender de ti en la batalla. Si fracasas, no solo tendrá consecuencias para ti, sino para tus compañeros. Y si les fallas, morirán. Estoy aquí para enseñarte a luchar. Si tú no estás aquí para aprender a combatir, entonces, ¿a qué demonios has venido? Raistlin guardó silencio, la lluvia caía en sus mojadas ropas, tamborileaba en su cabeza y chorreaba por su cabello, un cabello prematuramente blanco, un resultado de los terrores a los que había sido sometido en la prueba. El agua le chorreaba por las manos, unas manos esbeltas, de dedos largos y ágiles. Unas manos que brillaban con un matiz dorado, otra marca de la prueba. Sí, la había superado, aunque por muy poco. A pesar de que no recordaba todo lo que había ocurrido, en el fondo de su corazón sabía que había estado a punto de fracasar. A través de la gris cortina de la lluvia miró a Caramon, a Cambalache y a todos los demás, cuyos nombres todavía desconocía. Sus compañeros. Se sintió humilde. Miró a Orkin con un nuevo respeto a comprender que había aprendido más de ese hombre, ese mago de bajo nivel, sin instrucción, de la clase que solía verse en ferias sacándose monedas de la nariz, de lo que había aprendido en todos los años de estudio. Os pido disculpas, señor, dijo quedamente. Alzó la cabeza y parpadeó para quitarse la lluvia de los ojos. Creo que tenéis mucho que enseñarme. Orkin sonrió, fue un cálido gesto. Su mano apretó amistosamente el hombro de Raistlin, y este no se encogió ante el contacto. A lo mejor todavía podemos hacer de ti un soldado, túnica roja. Esa era la lección número 1. ¿Estás listo para continuar? La mirada del joven fue hacia las varas, enderezó los estrechos hombros. Lo estoy, señor. Orkin advirtió la ojeada de Raistlin y, riendo, tiró las varas al suelo. Me parece que ya no voy a necesitarlas. Observó al joven con aire pensativo y luego, de repente, cogió el trocito de piel que Raistlin todavía sujetaba en la mano. Lanza el hechizo, ordenó. Pero, no puedo hacerlo, señor, protestó Raistlin. No tengo otro trozo de pelambre, y ese es el ingrediente prescrito para realizar el conjuro. Orkin sacudió la cabeza al tiempo que chasqueaba la lengua. Te encuentras en medio de una batalla, dijo. Te están dando empujones y zarandeos desde todas partes, las flechas silban por encima de tu cabeza, los hombres chillan.
Alguien choca contigo y ese pedacito de pelambre cae al barro mezclado con sangre y es pisoteado por los hombres que combaten. Así que no puedes ejecutar el hechizo sin ello. Volvió a sacudir la cabeza y suspiró. Supongo que estás muerto. Raistlin reflexionó un momento. Podría intentar encontrar otro trozo. Quizá del forro de piel de la capa de un soldado. Es en verano, dijo Orkin, que frunció los labios, y estás combatiendo bajo un sol de justicia. Hace suficiente calor para que frías a un kender en tu escudo como si fuese una sartén. No creo que haya muchos soldados que lleven capas forradas con pieles en esta batalla, túnica roja. Entonces, ¿qué hago, señor?, demandó exasperado Raistlin. Ejecutar el hechizo sin el trozo de piel, respondió Orkin. Pero no puede hacerse. Se puede, túnica roja. Lo sé porque lo he hecho yo mismo. Siempre me he preguntado, añadió, pensativo, Orkin, si los antiguos hechiceros no estipularían su utilización como una triquiñuela o quizá para fomentar el negocio de las pieles de palantas. Nunca he visto realizar el conjuro sin el trozo de piel, señor. Raistlin parecía escéptico. Oh, bueno, pues estás a punto de verlo. Alzó la mano derecha y murmuró varias palabras mágicas al tiempo que movía los dedos de la izquierda en unos pases complejos. En cuestión de segundos, una bola de fuego saltó chisporroteando de sus dedos, voló a través del campo y golpeó el poste de la cerca, incendiándolo. Raistlin estaba boquiabierto por la sorpresa. No lo creía posible. ¿Cómo conseguisteis hacerlo sin la pelambre? Es un simple truco de autosugestión. La escena que te he descrito antes me ocurrió realmente. Una flecha enemiga me arrancó el trozo de piel de la mano justo cuando estaba a punto de lanzar el hechizo. Orkin extendió la diestra y mostró una cicatriz larga e irregular que le cruzaba la palma. Estaba asustado, desesperado y fuera de mí. No es más que un estúpido trozo de piel, me dije. No lo necesito. Por los dioses, puedo realizar el hechizo sin eso. Se encogió de hombros. Y lo hice. Jamás me ha olido algo tan bien como me olió la carne socarrada de Gablin ese día. Y ahora, inténtalo tú. Raistlin oteó a través del campo e intentó engatusarse a sí mismo para creer que el trozo de piel estaba en su mano. Pronunció las palabras, trazó el símbolo. No ocurrió nada. No sé cómo lo hacéis, señor, admitió, chafado. Pero las reglas de la magia estipulan. Reglas. Orkin resopló con desdén. ¿La magia te controla, túnica roja? ¿O eres tú quien controla la magia? Raistlin parpadeó, sobresaltado. Quizá te he juzgado mal, túnica roja, continuó Orkin, con un brillo sagaz en los ojos, pero tenía la impresión de que ya habías roto un par de reglas con anterioridad. Dio unos golpecitos con el dedo en la mano de Raistlin, en la dorada piel que la cubría. Si uno no quebranta las reglas, no se le castiga, y a mí me parece que has recibido algún castigo a lo largo de tu vida. Orkin asintió como si confirmase su suposición. Inténtalo. Yo controlo la magia, se dijo Raistlin para sus adentros. Yo controlo la magia. Alzó la mano. La magia emergió de las puntas de sus dedos y atravesó el campo. Un segundo poste de la cerca estalló en llamas. Eso ha sido rápido, exclamó Raistlin, exultante. Sí, asintió aprobadoramente Orkin. Nunca lo había visto ejecutar tan deprisa. Los reclutas habían acabado la instrucción por ese día y marchaban calzada adelante entonando una canción para marcar el paso. Van a cenar, dijo Orkin. Será mejor que hagamos lo mismo, o no nos quedará comida para nosotros. ¿Tienes hambre, túnica roja? Con gran sorpresa por su parte, Raistlin, que por lo general era muy quisquilloso para comer, estaba tan hambriento que incluso el insípido guiso que se servía en la cocina del campamento le resultaba tentador. Los dos echaron a andar por el embarrado campo, en dirección a los barracones. Perdonad, señor, pero no me dijisteis qué hechizo utilizasteis para distraerme. Tienes razón, túnica roja, convino Orkin. No lo hice.
Raistlin esperó, pero el otro mago se limitó a sonreír y no dijo nada. Debe de ser un hechizo muy complejo, comentó Raistlin. La llama avanzó a lo largo de la vara y estalló cuando llegó a la punta. Nunca había visto un conjuro así. Es una creación vuestra, señor. Podría considerarse así, túnica roja, contestó solemnemente Orkin, que miró de reojo al joven. No estoy seguro de que estés preparado para esa revelación. La risa, una risa regocijada, una risa de sí mismo, nada menos, cosquilleó en la garganta de Raistlin. El joven mago se obligó a tragársela, reacio a estropear la atmósfera reinante, aún no. No podía creerlo, no lo entendía. Había sido golpeado, vapuleado, maltratado, embaucado. Estaba cubierto de barro, empapado hasta los huesos y, sin embargo, en toda su vida se había sentido tan bien. Creo que estoy preparado, señor, manifestó respetuosamente, y lo dijo en serio. Polvo pirotécnico. Orkin golpeó las dos varas como si fuesen las baquetas de un tambor, marcando su propia cadencia. No era un hechizo en absoluto, pero tú no lo sabías, ¿verdad, túnica roja? Te engañé completamente, ¿a que sí? Sí, señor, lo hicisteis, contestó Raistlin.